La noche caía sobre la Ciudad de México como un telón de terciopelo negro salpicado de luces doradas. Y en el corazón de Polanco, el Museo de Arte Contemporáneo brillaba como un faro de elegancia y exclusividad. Era la inauguración del Ala Nueva, un evento reservado para aquellos cuyos nombres aparecían en revistas de negocios y cuyas fortunas se medían en cifras que la mayoría de las personas no podría pronunciar sin tropezar. Los autos alemanes e italianos formaban una fila perfecta en el estacionamiento, cada uno valiendo más que una casa promedio. Y entre todos ellos, esperando con paciencia silenciosa, estaba Daniel Vargas. 45 años, traje de chofer impecablemente planchado, postura erguida a pesar del cansancio que le pesaba en los hombros como una mochila de piedras. Sus manos, curtidas pero limpias, descansaban sobre el volante del Mercedes-Benz negro que no le pertenecía. Sus ojos, color café oscuro y profundos como pozos antiguos, miraban hacia el museo con esa expresión que desarrollan las personas que han visto demasiado mundo y aprendido a no juzgarlo. O al menos, no en voz alta. Llevaba 3 años como chofer privado de Sebastián Ruiz de la Torre. 3 años de levantarse a las 5 de la mañana para tener el auto impecable. 3 años de abrir puertas, de escuchar conversaciones que lo trataban como parte del mobiliario, de soportar comentarios que rozaban el desprecio, pero nunca lo cruzaban lo suficiente como para justificar una queja. 3 años de tragarse su orgullo en tragos amargos que ya no le sabían a nada, pero tenía sus razones. Razones que dormían en una habitación de hospital a 20 kilómetros de ahí, conectada a máquinas que pitaban el ritmo de una vida que él se había jurado proteger a cualquier costo. Ana Sofía, su hija. 19 años ahora, 3 de ellos luchando contra la leucemia con una ferocidad que él no sabía que existía en un cuerpo tan delgado. El tratamiento experimental en Houston había funcionado. Los médicos usaban palabras como remisión y esperanza, pero el tratamiento de mantenimiento continuaba. Cada mes, cada inyección, cada análisis de sangre costaba lo que un profesor universitario gana en medio año. Y Daniel ya no era profesor, ya no era diplomático, ya no era el hombre que traducía para presidentes. Ahora era el hombre que manejaba para millonarios. Y estaba en paz con eso, porque cada insulto silencioso que soportaba significaba otro mes de vida para su princesa. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ana Sofía. Papi, ¿ya casi terminas? Soñé que ganabas la lotería, jajaja. Te amo. Descansa. Daniel sonrió. Esa sonrisa cansada pero genuina que solo los padres conocen. Y respondió. Ya casi, princesa. Yo también te amo. Duerme. No sabía que en menos de 1 hora su vida cambiaría para siempre. Miró su reloj. Las 9 de la noche. El evento apenas iba a medio camino. Sebastián había dicho que terminarían a las 11, pero Daniel conocía a su jefe lo suficiente para saber que las 11 se convertirían en medianoche y medianoche en la 1 de la madrugada. Necesitaba usar el baño. El museo tenía baños públicos en la entrada, pero para llegar tendría que cruzar el vestíbulo principal donde estaba el evento. Normalmente esperaría, pero 3 horas era mucho tiempo y ya no era joven. Se bajó del auto, ajustó su corbata y caminó hacia la entrada. El guardia de seguridad lo dejó pasar con un gesto distraído. El vestíbulo era una explosión de luz y mármol blanco. En la entrada, una placa de bronce decía: «El arte es el único idioma universal que no necesita traducción». Daniel la leyó. Sintió una punzada de ironía amarga y siguió caminando. El baño estaba al fondo, pasando el salón principal. Caminó rápido, tratando de hacerse invisible, una habilidad que había perfeccionado en 3 años. Pero cuando salió del baño, las puertas ceremoniales del salón se habían cerrado. Era parte del protocolo del evento.
Durante los discursos principales, nadie entraba ni salía. Daniel estaba atrapado en el vestíbulo junto al salón donde su jefe y 200 personas importantes cenaban, reían y celebraban su propia importancia. Intentó salir por otra puerta, cerrada. Otra, cerrada. Suspiró. No había opción. Tendría que esperar a que abrieran las puertas ceremoniales. Se sentó en una banca de mármol, lo más lejos posible del salón, esperando ser invisible. Pero la invisibilidad es un arte delicado, y esa noche el destino tenía otros planes. Las puertas se abrieron con un sonido dramático. Un mesero salió rápido, cargando una bandeja vacía. Y en ese segundo, esa fracción de tiempo donde las puertas estaban abiertas, Sebastián Ruiz de la Torre miró hacia afuera y vio a Daniel. Sebastián tenía 52 años, pero se veía más joven gracias a tratamientos faciales carísimos y una vida sin preocupaciones reales. Alto, cabello plateado perfectamente peinado, traje italiano que costaba más que un auto usado, reloj suizo que brillaba como un pequeño sol en su muñeca. Tenía esa cara que tienen los hombres que nunca han trabajado con sus manos, suave y sin arrugas de esfuerzo, solo líneas de expresión alrededor de los ojos de tanto entrecerrarlos para ver a las personas desde arriba. Había heredado la fortuna inmobiliaria de su padre, un self-made man que había construido un imperio desde cero. Pero Sebastián nunca había construido nada. Solo había administrado, o más bien, había contratado gente para administrar mientras él disfrutaba de los dividendos. Su arrogancia era la armadura que usaba para esconder una verdad incómoda. En el fondo, sabía que no se había ganado nada de lo que tenía. Y esa noche, borracho de champán francés y del sonido de su propia voz, vio a Daniel sentado en esa banca y vio una oportunidad para impresionar a la empresaria francesa que estaba cortejando para un negocio. Una oportunidad para demostrar su supuesta superioridad. Una oportunidad para sentirse importante a costa de alguien más pequeño. Salió del salón con pasos firmes, seguido por algunos invitados curiosos que olían drama como tiburones huelen sangre. ¡Daniel!, gritó con esa voz que usaba cuando quería que todos escucharan. ¿Qué haces aquí? No deberías estar en el auto. Daniel se puso de pie inmediatamente. Señor Ruiz, disculpe, usé el baño y quedé atrapado cuando cerraron las puertas. Ya me retiro. No, no, no. Sebastián levantó una mano, sonriendo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espera, mis invitados estaban hablando sobre idiomas, sobre cultura, sobre la importancia de la educación, y yo les decía que en este mundo hay dos tipos de personas, los que construyen imperios y los que manejan autos. Los primeros pensamos en idiomas de negocios, cultura, poder. Los segundos solo piensan en gasolina y semáforos, cada quien en su lugar, ¿no? Algunos invitados rieron incómodos. Otros miraron hacia otro lado. Daniel apretó la mandíbula pero no respondió. Sebastián se acercó más y Daniel pudo oler el champaña en su aliento. Dime, Daniel, tú que solo manejas autos, ¿cuántos idiomas hablas? ¿2? ¿1 y medio? Señor Ruiz, con respeto, debo retirarme. ¡Responde! La voz de Sebastián subió de volumen. Más invitados salieron del salón ahora, formando un círculo. Entre ellos, un hombre mayor de origen asiático observaba con expresión indescifrable. Era el embajador Chen Wei, pero Daniel no lo había visto aún. Vamos, no seas tímido. ¿Hablas inglés? Seguro estudiaste hasta secundaria, ¿no? El silencio que siguió fue pesado como plomo. Daniel miró a Sebastián a los ojos, y en esos ojos había 3 años de humillaciones acumuladas, 3 años de morderse la lengua, 3 años de recordar que cada palabra que no decía era una medicina para su hija. Hablo algunos idiomas, señor Ruiz. ¿Algunos?
Sebastián estalló en carcajadas, volteándose hacia sus invitados. ¿Escucharon? Algunos. Vamos, Daniel, ilústranos. ¿Cuántos son algunos? ¿2? ¿3? Daniel cerró los ojos por un segundo. Vio el rostro de Ana Sofía. Vio su sonrisa cuando le dijo que soñaba que ganaba la lotería. Vio las máquinas que pitaban junto a su cama. Y tomó una decisión. Hablo 8 idiomas con fluidez, señor Ruiz. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián parpadeó, confundido, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Qué? 8 idiomas, repitió Daniel con voz más firme. Español, inglés, mandarín, ruso, francés, árabe, alemán y portugués. Sebastián lo miró como si acabara de decir que era el presidente de otro país. Luego estalló en carcajadas aún más fuertes, doblándose por la mitad. «Esto es oro. ¿Escucharon? Mi chofer dice que habla 8 idiomas. ¡8!». Los invitados no reían. Algunos se veían incómodos. La empresaria francesa fruncía el ceño. El embajador Chen Wei dio un paso adelante, estudiando a Daniel con intensidad renovada. «Está bien, está bien». Sebastián se limpió lágrimas imaginarias de risa. «Te voy a hacer una apuesta, Daniel. Una apuesta pública, aquí, ahora, frente a todos estos testigos». Señaló hacia el salón principal, donde en el centro brillaba una escultura de cristal gigante. Era Babel, una torre hecha de letras de todos los alfabetos del mundo fusionándose, iluminada con luces que cambiaban de color. Valía $3 millones y era la pieza central de la inauguración. Vamos allá adentro, bajo esa escultura. Y si tú, mi chofer, logras hablar 5 idiomas fluidamente, no 8, solo 5, porque soy generoso, si logras mantener una conversación real en 5 idiomas diferentes, elegidos por mis invitados, si logras demostrar que no eres un mentiroso que presume cosas que no tiene. Hizo una pausa dramática. Me arrodillo aquí mismo, en este piso de mármol italiano que costó $1,000 el metro cuadrado, y te pido perdón frente a todos. Los invitados ahogaron exclamaciones. Esto había escalado más allá de lo razonable. Pero, continuó Sebastián, levantando su dedo índice, cuando fracases, cuando todos vean que eres un mentiroso, renuncias a tu trabajo aquí mismo. Sales caminando de este museo sin tu paga del mes. Y no te doy referencias. Nunca. ¿Trato? Daniel sintió que el mundo se detenía. La paga del mes. Eso era el tratamiento de Ana Sofía de las próximas 4 semanas. Eso era su estabilidad. Eso era todo. Señor Ruiz, intervino una voz suave pero firme. Era la empresaria francesa, una mujer de 60 años con cabello blanco elegante y ojos azules inteligentes. Esto es inapropiado. No deberíamos... Madame Dubois, por favor. Sebastián levantó una mano. Esto es entretenimiento. Además, le estoy dando una oportunidad a mi empleado de demostrar que no es un mentiroso. Es justo, ¿no? Daniel miró alrededor. Todos los ojos estaban sobre él, y entonces vio al hombre mayor de origen asiático. Sus ojos. Había algo familiar en ellos, pero no tuvo tiempo de procesar porque Sebastián estaba esperando una respuesta. «Tengo una condición», dijo Daniel, su voz sorprendentemente calmada. Sebastián arqueó una ceja. «¿Una condición? Vaya, el chofer negocia. Adelante. Si gano». Daniel lo miró directo a los ojos. «Usted dona $1 millón a investigación contra el cáncer infantil, y no $1 millón cualquiera. Lo dona a nombre de su padre». El rostro de Sebastián palideció por un segundo. Su padre. El hombre que había construido todo desde cero y que había muerto decepcionado de que su hijo nunca trabajara realmente un día en su vida. «¿Cómo te atreves a mencionar a mi padre?». Su voz temblaba de rabia o miedo. Era difícil saberlo. «¿Acepta o no?», presionó Daniel. Sebastián apretó los puños. «Está bien,
Acepto, pero cuando pierdas y vas a perder, quiero que te arrodilles tú frente a mí y me agradezcas por haberte empleado estos 3 años. Quiero que les digas a todos aquí que yo soy un jefe generoso y que tú eres un mentiroso. Daniel extendió su mano. Trato. Sebastián la estrechó con demasiada fuerza, intentando lastimarlo. Daniel no hizo ningún gesto de dolor. Todos entraron al salón principal. Los 200 invitados ya estaban de pie, murmurando. El chisme había corrido como fuego. Se formó un círculo alrededor de la escultura Babel. Las letras de cristal brillaban con luz azul ahora, proyectando sombras alfabéticas en las caras de todos los presentes. Sebastián se colocó en el centro, brazos abiertos como un maestro de ceremonias. Señoras y señores, están a punto de presenciar algo memorable. Mi chofer afirma hablar 8 idiomas. Nosotros lo pondremos a prueba con 5. ¿Y ustedes elegirán cuáles? Se volvió hacia el empresario chino que había estado cenando en su mesa. Señor Liu, usted primero. ¿Qué idioma? El señor Liu, un hombre de unos 50 años con expresión seria, miró a Daniel. Mandarín. Madame Dubois fue la segunda. Francés. Un empresario ruso de cabeza rapada y cicatriz en la ceja. Ruso. Un diplomático marroquí con turbante elegante. Árabe. Y finalmente, un abogado alemán con lentes de montura metálica. Alemán. 5 idiomas. 5 jueces. Una oportunidad. Sebastián sonreía como gato que acorraló al ratón. Perfecto. Cada uno de ustedes hará una pregunta en su idioma. No preguntas fáciles, preguntas de conversación real, sobre política, cultura, negocios, y Daniel tendrá que responder, fluidamente, sin dudar. ¿Listos? Daniel asintió. Su corazón latía rápido, pero sus manos estaban firmes. El señor Liu dio un paso adelante y comenzó a hablar en mandarín. Si esta historia ya está tocando tu corazón, déjanos tu me gusta y cuéntanos. ¿Alguna vez presenciaste una injusticia así? Escríbelo en los comentarios mientras continuamos. El señor Liu habló en mandarín, y aunque la mayoría de los presentes no entendía las palabras, todos podían escuchar la complejidad en los tonos, en la forma en que las sílabas subían y bajaban como una melodía precisa y exigente. Preguntó sobre las relaciones comerciales entre China y México, sobre los tratados de comercio, sobre las diferencias culturales en la negociación empresarial. No eran preguntas simples, eran preguntas que requerían conocimiento profundo, vocabulario especializado, comprensión cultural. Daniel respiró hondo y cuando habló, su voz se transformó. No fue solo que respondió en mandarín, fue que respondió con una fluidez tan natural, tan perfecta en tonos y pronunciación, que el señor Liu dio un paso atrás con los ojos enormemente abiertos. Daniel habló sobre los 5 principios de coexistencia pacífica que rigen las relaciones diplomáticas chinas. Mencionó nombres de políticos, fechas de tratados, detalles de acuerdos comerciales que solo alguien que había estado en las salas de negociación podría conocer. Usó proverbios antiguos chinos para ilustrar sus puntos, hablando con el respeto y la formalidad apropiada para dirigirse a un empresario de alto nivel. Cuando terminó, el señor Liu permaneció en silencio por 3 segundos completos. Luego, en español con fuerte acento, dijo: «Su mandarín es perfecto, nivel nativo, acento de Beijing. Solo un diplomático o un intérprete profesional habla así». El murmullo que recorrió el salón fue como electricidad. Sebastián había dejado de sonreír. Su rostro estaba pálido, confundido. Bueno, eso fue suerte. Un idioma, faltan 4. Madame Dubois se acercó. Su expresión ahora era de curiosidad genuina. Habló en francés, ese francés elegante de París que fluye como agua sobre piedras pulidas. Preguntó sobre filosofía, sobre la Ilustración francesa, sobre Voltaire y Rousseau. Preguntó sobre las diferencias entre el existencialismo de Sartre y Camus. No eran preguntas casuales, eran preguntas que harían sudar a un estudiante universitario de filosofía.
Daniel cerró los ojos por un segundo, como si estuviera recogiendo recuerdos guardados en cajones profundos de su mente. Cuando habló en francés, su acento era impecable, acento parisino, refinado, con esa musicalidad que solo tienen quienes han vivido el idioma, no solo lo han estudiado. Discutió sobre el siglo de las luces, sobre cómo Voltaire defendía que todos los hombres nacen iguales en dignidad, aunque la sociedad cree jerarquías artificiales. Citó frases completas de memoria, explicó contextos históricos, conectó ideas filosóficas con problemas sociales contemporáneos. Cuando terminó, Madame Dubois tenía lágrimas en los ojos. Se llevó la mano al pecho. «Monsieur», dijo en español intentando controlar su emoción, «usted no solo habla francés, usted entiende el alma del idioma. Usted ha vivido en Francia o ha estudiado con maestros extraordinarios. Su conocimiento de nuestra filosofía es impresionante. 2 idiomas, 3 por delante». Sebastián se aflojó la corbata. Su frente brillaba con sudor que no estaba ahí 5 minutos atrás. Los invitados ya no murmuraban. Estaban en silencio absoluto, testigos de algo que no podían comprender completamente, pero que sabían era extraordinario. El empresario ruso de la cicatriz en la ceja se acercó con pasos pesados. Era un hombre grande, intimidante, con expresión de quien no se impresiona fácilmente. Habló en ruso con voz profunda y áspera. Preguntó sobre literatura rusa, sobre Dostoyevski específicamente, sobre los temas de redención y sufrimiento en sus novelas. Preguntó si Daniel conocía Crimen y Castigo y qué opinaba sobre la naturaleza del arrepentimiento verdadero. Daniel miró al hombre a los ojos. Y cuando habló en ruso, su voz tomó ese tono melancólico que tiene el idioma, esa profundidad que parece cargar siglos de historia compleja. Habló sobre Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo, sobre cómo un hombre puede caer en la arrogancia de creerse superior a las leyes morales, sobre cómo el verdadero castigo no viene de la policía, sino de la conciencia, sobre cómo el arrepentimiento genuino requiere aceptar que estuvimos equivocados, completamente equivocados, y que eso duele más que cualquier prisión. Y mientras hablaba, sus ojos se desviaron apenas un segundo hacia Sebastián. El mensaje no era sutil. Cuando terminó, recitó de memoria un pasaje completo de la novela, en ruso, con la entonación dramática apropiada. El empresario ruso se quedó inmóvil. Luego, lentamente, comenzó a aplaudir. Solo él. Un aplauso lento, contundente, que resonaba en el salón como truenos lejanos. «Usted», dijo en español roto, «ha leído a Dostoyevski en ruso, no en traducción, en ruso original. Eso requiere años de estudio, años de dedicación. Usted no es chofer, usted es scholar». 3 idiomas. Sebastián ya no estaba de pie en el centro del círculo. Se había movido hacia atrás, hacia las sombras, como si quisiera desaparecer. Pero era demasiado tarde. Todos lo miraban, esperando, sabiendo que algo más grande que una simple apuesta estaba desarrollándose. El diplomático marroquí fue el siguiente. Era un hombre elegante de unos 60 años, con turbante blanco y barba perfectamente recortada. Habló en árabe, pero no el árabe clásico que se enseña en las escuelas. Habló en el dialecto marroquí, el darija, uno de los dialectos árabes más difíciles porque mezcla árabe, francés, español y bereber en una combinación que solo los nativos o los expertos verdaderos pueden dominar. Preguntó sobre hospitalidad, sobre el concepto de generosidad en la cultura árabe, sobre cómo el Islam enseña que todos los seres humanos merecen respeto independientemente de su posición social. Preguntó si Daniel conocía los dichos del profeta sobre tratar bien a los trabajadores y los empleados. Daniel sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Y cuando habló en árabe marroquí,
El diplomático cerró los ojos como si estuviera escuchando música. Daniel habló sobre el concepto de karama, la dignidad humana intrínseca en la tradición islámica. Habló sobre cómo el profeta Muhammad lavaba su propia ropa y ayudaba en las tareas domésticas para enseñar que ningún trabajo es indigno. Habló sobre cómo la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en cómo tratamos a quienes tienen menos poder que nosotros. Usó expresiones coloquiales marroquíes, refranes populares, giros lingüísticos que solo alguien que había vivido en Marruecos o trabajado extensamente con marroquíes podría conocer. Habló sobre su tiempo en Rabat, sobre las calles de la Medina, sobre el llamado a la oración al amanecer, sobre el sabor del té de menta en las tardes calurosas. Cuando terminó, el diplomático marroquí tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Se acercó a Daniel y ante el asombro de todos, lo abrazó. «Hermano mío», dijo en español, «usted ha caminado en nuestra tierra, ha respirado nuestro aire, ha entendido nuestra alma. Que Dios lo bendiga». 4 idiomas, uno más. El abogado alemán se ajustó sus lentes metálicos. Era un hombre alto, delgado, con expresión seria que no había cambiado en toda la demostración. Habló en alemán con esa precisión característica del idioma, esa forma de construir oraciones como si fueran máquinas perfectamente ensambladas. Preguntó sobre derecho internacional, sobre la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sobre los artículos específicos que protegen a los diplomáticos y sus funciones. Daniel se enderezó. Este era su terreno. Habló en alemán con precisión quirúrgica, citando artículos de memoria, explicando casos legales específicos, discutiendo precedentes internacionales. Habló sobre su trabajo interpretando en cortes internacionales, sobre la importancia de la precisión lingüística en documentos legales, sobre cómo una palabra mal traducida puede cambiar el significado de un tratado entero. Usó terminología legal compleja, referencias a casos específicos de la Corte Internacional de Justicia, nombres de juristas alemanes famosos. Habló como alguien que había pasado años no solo estudiando el idioma, sino usándolo en contextos profesionales de alto nivel. Cuando terminó, el abogado alemán asintió lentamente. «Impressive», dijo en inglés, porque la palabra en español no le parecía suficientemente fuerte. Luego agregó en español: «Usted es intérprete certificado», o era. Nadie habla así sin certificación profesional de nivel superior. 5 idiomas, 5 demostraciones perfectas, 5 idiomas que revelaban no solo conocimiento lingüístico, sino experiencia de vida, inmersión cultural, años de dedicación y estudio. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar la respiración colectiva de 200 personas conteniendo el aliento. La escultura Babel había cambiado de color. Ahora brillaba con luz dorada que hacía que las letras de cristal proyectaran sombras como idiomas antiguos escritos en las paredes. Sebastián Ruiz de la Torre estaba completamente inmóvil, con la espalda contra una columna de mármol, su rostro del color de la ceniza. Sus manos temblaban, su respiración era errática. Este no era el resultado que había anticipado. Esto no era entretenimiento. Esto era una demolición. Y entonces, el hombre mayor de origen asiático que había estado observando desde el principio dio un paso adelante. Caminó directamente hacia Daniel, estudiando su rostro con intensidad casi dolorosa. Sus ojos se llenaron de reconocimiento, de incredulidad, de alegría. «Daniel», dijo en español con acento, su voz temblando. «Daniel Vargas, ¿eres tú? ¿Realmente eres tú?» Daniel lo miró, y en ese momento los años se desplegaron en su memoria como un libro. «Embajador Chen Wei», susurró. El anciano se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «¡Eres tú! ¡Dios mío, eres tú!» Se volvió hacia todos los presentes, su voz ahora más fuerte, resonando con autoridad.
Señoras y señores, este hombre no es un simple chofer. Este hombre es Daniel Vargas, uno de los mejores intérpretes diplomáticos que México ha tenido en las últimas 3 décadas. Los murmullos estallaron como fuegos artificiales. Daniel cerró los ojos, sintiendo que las murallas que había construido alrededor de su antigua vida comenzaban a derrumbarse. El embajador Chen continuó, ahora con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Daniel trabajó conmigo en la cumbre del G20 en 2018. Fue el intérprete principal en las negociaciones comerciales más importantes entre China, México y Estados Unidos. Había 20 personas en esas salas, presidentes de corporaciones, embajadores, funcionarios de gobierno de alto nivel. Y ninguno de ellos hubiera llegado a ningún acuerdo sin este hombre, señaló a Daniel con mano temblorosa, porque Daniel no solo traducía palabras, traducía intenciones, entendía los matices culturales que podían hacer que una negociación fracasara o triunfara. Recuerdo una vez que el representante estadounidense hizo una broma que en español sonaba como insulto. Daniel la tradujo de una forma que mantuvo el humor, pero eliminó la ofensa. Salvó esa negociación. Salvó millones de dólares en comercio. Madame Dubois se acercó a Daniel, su rostro lleno de asombro. «Usted es ese Daniel Vargas. He escuchado su nombre. En círculos diplomáticos franceses hablan de usted. El intérprete que trabajó en la Cumbre del Clima de París en 2015. Daniel asintió apenas, incapaz de hablar. El empresario ruso dio un paso adelante. Yo también lo recuerdo. Cumbre de Energía en Moscú, 2017. Usted tradujo para el presidente de Pemex. Su ruso era tan perfecto que pensé que era de San Petersburgo. El diplomático marroquí juntó sus manos. Y yo lo conocí en Rabat, 2016, conferencia sobre cooperación África-América Latina. Usted tradujo durante 3 días seguidos, 8 horas diarias, sin un solo error. Las revelaciones caían como avalancha. Cada persona que Daniel había impresionado con un idioma ahora revelaba que lo habían visto antes, en otro contexto, en otra vida, cuando era el intérprete estrella que todos los gobiernos querían contratar. El señor Liu, el empresario chino, habló en español. Usted cobró $50,000 por la cumbre del G20, $50,000 por 3 días de trabajo, porque era el mejor. ¿Y ahora maneja autos? La pregunta flotó en el aire como humo denso. ¿Qué pasó?, preguntó Madame Dubois suavemente, con genuina preocupación en su voz. ¿Qué pasó, Monsieur Vargas? ¿Por qué un hombre de su talento, de su prestigio, está trabajando como chofer? Todos los ojos se volvieron hacia Daniel. 200 personas esperando una respuesta. Sebastián seguía contra la columna, olvidado por el momento, irrelevante en su propia apuesta. Daniel respiró profundo. Sus manos temblaban ahora, no de nervios, de emoción contenida durante 3 años. De verdades que había guardado en silencio porque explicarlas significaba aceptar el sacrificio que había hecho. Significaba hacerlo real. Hace 3 años, comenzó, su voz quebrándose apenas. Mi hija Ana Sofía fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Tenía 16 años. Los médicos en México hicieron lo que pudieron, pero la enfermedad era agresiva. Le dieron 6 meses de vida. El silencio se hizo más profundo, si eso era posible. Varias personas se llevaron las manos al pecho. Pero había un tratamiento experimental, continuó Daniel, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. En Houston, en el MD Anderson Cancer Center, un tratamiento nuevo, revolucionario, con índices de éxito del 80%. Pero costaba $2 millones. $2 millones. El seguro no lo cubría porque era experimental. El gobierno no podía ayudar porque no estaba aprobado en México. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Así que vendí todo. Mi departamento, mi auto, mis ahorros. Reuní $500,000. No era suficiente.
Los diplomáticos ganamos bien, pero no tanto. No lo suficiente para 2 millones en 3 meses. Madame Dubois sollozaba abiertamente ahora. El empresario ruso tenía la mandíbula apretada. El embajador Chen Wei lloraba sin vergüenza. Así que renuncié a mi carrera. Daniel sonrió con tristeza, porque ser chofer privado de millonarios paga 3 veces más que la diplomacia. Los millonarios pagan por privacidad, por discreción, por disponibilidad 24 horas. Pagan 100,000 pesos al mes. Y yo necesitaba cada peso, cada maldito peso. Se volvió hacia donde estaba Sebastián, pero no con rabia, con cansancio, con la verdad simple y desnuda de alguien que ha sobrevivido lo imposible. Trabajé para 5 diferentes jefes en 3 años. Soporté humillaciones, comentarios sobre mi educación, sobre mi lugar en el mundo, sobre ser solo un chofer. Cada insulto lo tragaba pensando en Ana Sofía. Cada vez que me trataban como invisible, me decía, esto es una semana más de tratamiento. Esto es otro análisis de sangre. Esto es otra oportunidad. Su voz se fortaleció. Y funcionó. Mi hija está en remisión. Lleva 1 año sin recaídas. Los doctores usan la palabra milagro, pero no fue milagro, fue cada turno doble. Fue cada noche esperando hasta las 3 de la madrugada a que mi jefe terminara de beber. Fue cada comentario despectivo que no respondí. Fue elegir amor sobre orgullo. Cada maldito día. El embajador Chen Wei caminó hacia Daniel y lo abrazó. El anciano temblaba con sollozos. Hermano, susurró en mandarín, que todos supieron que era una palabra de cariño profundo, aunque no entendieran el idioma. Hermano mío, lo que has hecho es el sacrificio más noble que he visto. Otros se acercaron. Madame Dubois besó la frente de Daniel. El empresario ruso le apretó el hombro con fuerza. El diplomático marroquí rezó una bendición en árabe. El abogado alemán, el hombre serio que no había mostrado emoción, tenía lágrimas en los ojos. Y entonces todos se volvieron hacia Sebastián Ruiz de la Torre. El millonario estaba deslizándose por la columna. Sus piernas ya no lo sostenían. Cayó al suelo sentado con la espalda contra el mármol frío. Su cara estaba destruida, no de vergüenza superficial, de algo más profundo, de la comprensión devastadora de lo pequeño que era, de lo vacía que había sido su vida, de lo mucho que había despreciado a un hombre que era 1000 veces más grande que él en las únicas medidas que importaban. Sebastián comenzó a llorar, no llanto de cocodrilo. Llanto real, roto, de alguien viendo por primera vez el monstruo en el que se había convertido. Nadie habló durante largos segundos. El llanto de Sebastián Ruiz de la Torre era el único sonido en ese salón gigantesco, amplificado por los techos altos y las paredes de mármol que devolvían el eco de su vergüenza como si el edificio mismo lo juzgara. La escultura Babel había cambiado de color nuevamente. Ahora brillaba con luz roja intensa, proyectando sombras carmesí sobre todos los presentes, como si el arte mismo sangrara por lo que acababa de presenciar. Daniel se quedó de pie, agotado. No era el agotamiento del cuerpo, sino del alma. Ese cansancio que viene de cargar verdades pesadas durante demasiado tiempo y finalmente soltarlas. Sus hombros, que siempre mantenía erguidos por disciplina, ahora estaban ligeramente caídos. Había revelado su historia, había mostrado sus heridas, y ahora todos sabían no solo quién era, sino qué había sacrificado y por qué. Sebastián intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban tanto que volvió a caer. Se quedó ahí, sentado en el suelo como un niño perdido, con su traje italiano de $10,000 arrugado, con su cabello perfectamente peinado ahora despeinado, con su rostro de hombre que nunca había trabajado ahora marcado por lágrimas que parecían lavarle años de falsedad. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en sollozos. Yo no sabía. No, dijo Daniel, y su voz era suave pero firme, sin crueldad,
pero sin concesiones. Usted no sabía porque nunca preguntó. En 3 años, señor Ruiz, nunca me preguntó mi nombre completo, nunca me preguntó si tenía familia, nunca me preguntó de dónde venía o qué había hecho antes, porque para usted yo no era una persona, era una función, era el que maneja el auto, y así trata a todos los que considera debajo de usted. Sebastián se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿En qué me he convertido? El embajador Chen Wei habló, su voz resonando con la autoridad de décadas en diplomacia. Se ha convertido en lo que le pasa a las personas que heredan poder sin aprender humildad, en lo que le pasa a quienes confunden el dinero con el valor, en lo que le pasa a los hijos de grandes hombres cuando no honran el legado de sus padres. Sebastián levantó la mirada al escuchar la mención de su padre. Mi padre, susurró, mi padre. Él construyó todo desde cero. Empezó como albañil, cargaba ladrillos bajo el sol. Sus manos estaban llenas de callos. Y cuando tuvo éxito, cuando se volvió millonario, nunca dejó de tratar a sus trabajadores con respeto, nunca olvidó de dónde venía. Me lo decía todo el tiempo. Sebastián, el dinero no te hace mejor que nadie, solo te da más responsabilidad de ser bueno. Las lágrimas caían más rápido ahora, y yo lo decepcioné cada día de mi vida. Nunca trabajé realmente, nunca construí nada, solo administré lo que él construyó. Y cuando murió hace 5 años, sus últimas palabras para mí fueron: hijo, espero que algún día aprendas lo que yo traté de enseñarte. Espero que aprendas antes de que sea demasiado tarde. Se llevó las manos al pecho, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose físicamente. Y yo le dije que sí, que había aprendido, pero era mentira. No aprendí nada, me volví peor, más arrogante, más cruel, como si el dinero me diera permiso de ser horrible. Como si heredar su imperio me diera el derecho de despreciar a las personas que hacen el trabajo real. Madame Dubois se acercó a Sebastián, se arrodilló junto a él, a su nivel, y habló con una suavidad maternal que cortaba más profundo que cualquier grito. Monsieur Ruiz, su padre tenía razón, pero él también tenía razón en algo más. Todavía no es demasiado tarde, usted está vivo. Usted tiene poder, recursos, influencia. La pregunta no es qué ha sido. La pregunta es qué va a hacer ahora. Sebastián la miró, sus ojos inyectados de sangre, su rostro hinchado. No sé cómo ser diferente. He sido esta persona durante tanto tiempo que no sé quién más puedo ser. Daniel dio un paso adelante. Todos lo miraron. Caminó lentamente hacia donde Sebastián estaba sentado en el suelo. Se detuvo frente a él, y entonces, para sorpresa absoluta de todos, Daniel se arrodilló también, no en sumisión, en igualdad. Señor Ruiz, dijo Daniel, mirándolo directamente a los ojos, hace 3 años, cuando mi hija fue diagnosticada, yo también tuve que enfrentar quién era realmente. Tuve que tomar una decisión. Podía quedarme en mi carrera prestigiosa, con mi orgullo intacto, ganando bien, pero no suficiente, viendo morir a mi hija porque mi ego no me permitía aceptar trabajos que consideraba debajo de mí. O podía bajar de mi pedestal, aceptar que el amor es más importante que el ego y hacer lo que fuera necesario. Hizo una pausa. Elegí bajar. Elegí ser chofer. ¿Y sabe qué descubrí? Descubrí que no hay trabajo indigno. Hay personas que hacen el trabajo con dignidad o sin ella. Descubrí que manejar un auto con integridad es más honorable que negociar tratados internacionales con arrogancia. Descubrí que cada persona que conocí en estos 3 años, cada mesero, cada cocinero, cada guardia de seguridad, cada persona que usted considera invisible, tiene una historia, tiene luchas, tiene sueños, tiene el mismo valor que usted o que yo. Sebastián lo escuchaba con atención dolorosa,
como si cada palabra fuera un bisturí cortando capas de falsedad. «Usted me debe una disculpa», continuó Daniel, «porque usted hizo una apuesta y la perdió. Pero yo no necesito verlo arrodillado para sentirme satisfecho. Ya estoy arrodillado, aquí, con usted, al mismo nivel, porque eso es lo que somos. Dos seres humanos, uno que sacrificó su orgullo por amor, otro que está a punto de decidir si sacrifica su arrogancia por redención». Se puso de pie y extendió su mano hacia Sebastián. «Levántese, señor Ruiz, no para escapar de su promesa, sino para cumplirla de verdad. Levántese y sea el hombre que su padre esperaba que fuera». Sebastián miró esa mano extendida, la mano de un chofer, la mano de un diplomático, la mano de un padre que había dado todo por su hija, la mano de un hombre que era más grande que él en todas las formas que importaban. Tomó la mano de Daniel, y cuando se puso de pie, algo en su rostro había cambiado. Las lágrimas seguían cayendo, pero había determinación ahora. Algo se había roto dentro de él, pero no de la forma destructiva. Se había roto como se rompe el capullo para que nazca la mariposa. Doloroso, necesario, transformador. «Daniel Vargas», dijo Sebastián, su voz temblando pero clara, «le pido perdón, no solo por esta noche, por 3 años, por cada vez que lo traté como invisible, por cada comentario, por cada vez que usé mi poder para hacerlo sentir pequeño. Le pido perdón porque usted merece respeto, porque todos lo merecen, y yo lo olvidé». Se volvió hacia todos los presentes. «Y les pido perdón a todos ustedes por hacerlos testigos de mi crueldad, por usar este evento que debía ser de celebración cultural para mi entretenimiento a costa de humillar a otra persona». Respiró profundo. «Pero Daniel, las disculpas no son suficientes. Las palabras son vientos y no van acompañadas de acciones. Así que voy a cumplir mi promesa. Voy a donar $1.000.000 a investigación contra el cáncer infantil a nombre de mi padre, Tomás Ruiz. Pero no voy a detenerme ahí». Se enderezó, limpiándose las lágrimas. «Voy a donar 5 millones. Y voy a establecer una fundación. Se llamará Fundación Tomás Ruiz de Dignidad y Trabajo. Y su misión será ayudar a familias de trabajadores que enfrentan crisis médicas. Porque si usted tuvo que elegir entre su carrera y su hija, significa que el sistema está roto, y yo tengo el poder de ayudar a arreglarlo». El salón estalló en murmullos de asombro. Daniel cerró los ojos, sintiendo que algo dentro de él, algo que había estado tenso durante 3 años, finalmente se relajaba. Pero Sebastián no había terminado. «Y hay más. Daniel, usted no trabajará para mí como chofer nunca más, no porque lo despida, sino porque voy a ofrecerle algo diferente. Quiero que sea el director de esa fundación. Quiero que use su experiencia, su inteligencia, su comprensión de lo que significa sacrificar todo por familia para ayudar a otras personas en situaciones similares». Daniel abrió los ojos sorprendido. «Señor Ruiz, yo no puedo. Mi hija todavía necesita. El salario será de $200,000 mensuales», interrumpió Sebastián, «el doble de lo que le pagaba, y con horario flexible para que pueda estar con su hija cuando lo necesite, y con seguro médico completo, el mejor, que cubra todo su tratamiento de mantenimiento». Las lágrimas volvieron a los ojos de Daniel, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de esperanza, de posibilidad. El embajador Chen Wei habló, su voz llena de emoción. «Y yo tengo algo que agregar. Daniel, he hablado con mis colegas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Queremos ofrecerte regresar al servicio diplomático, pero no a tiempo completo, como consultor, trabajando en proyectos específicos, cuando puedas, con horarios que respeten tu situación familiar. México te necesita. Tu talento es demasiado valioso para perderlo». Madame Dubois se unió.
Y yo represento a varias corporaciones francesas que necesitan intérpretes para negociaciones importantes. Le pagaremos 50.000 euros por evento, 2 o 3 eventos al año, y ya tiene más de lo que necesita para su hija. Las ofertas seguían llegando. El empresario chino, el empresario ruso, el diplomático marroquí, cada uno ofreciendo trabajo, recursos, conexiones. Porque habían visto no solo el talento de Daniel, sino su carácter. Y en el mundo de los negocios de alto nivel, el carácter vale más que el oro. Daniel estaba abrumado. Se llevó las manos a la cara intentando procesar todo. No sé qué decir. Yo solo estaba tratando de salvar a mi hija. No esperaba nada de esto. Por eso te lo mereces, dijo el embajador Chen suavemente, porque no lo esperabas, porque lo hiciste sin buscar reconocimiento, porque elegiste amor sobre orgullo. Sebastián se acercó a Daniel nuevamente. Hay una cosa más. Usted mencionó que tuvo que elegir entre su carrera y su hija. Yo quiero que mi fundación asegure que ninguna otra persona tenga que hacer esa elección. Vamos a cubrir tratamientos médicos para familias de trabajadores. Vamos a dar becas para que los padres puedan mantener sus trabajos mientras cuidan a sus hijos enfermos. Y usted va a dirigir eso, porque usted sabe lo que se siente. Hizo una pausa. Y también quiero algo más de usted, algo personal. Quiero que me ayude a aprender, a ser diferente. Mi padre intentó enseñarme durante 50 años y fracasó. Quizás usted pueda enseñarme en los próximos meses. No sobre idiomas, sobre humildad, sobre lo que realmente importa. Daniel lo miró durante un largo momento. Vio a un hombre roto, pero sincero. Un hombre que había caído, pero quería levantarse. Un hombre que por primera vez en su vida estaba viendo la verdad de quién había sido y quién podría ser. Está bien, dijo Daniel finalmente, pero con una condición. Usted viene conmigo a conocer a mi hija. Quiero que vea por qué hice lo que hice. Quiero que entienda que ella no es un concepto abstracto. Es una persona real, con sueños reales. Y cada padre aquí, cada madre, cada persona que trabaja esos trabajos que usted consideraba indignos, muchos de ellos están haciendo exactamente lo que yo hice. Están sacrificando su orgullo por amor. Sebastián asintió, incapaz de hablar, nuevas lágrimas cayendo. Y, continuó Daniel, su voz ahora más fuerte dirigiéndose a todo el salón, quiero que todos recuerden algo. Esta noche demostré que hablo 5 idiomas, 8 realmente, pero el idioma más importante que aprendí en estos 3 años no tiene palabras. Es el idioma del sacrificio. Es el idioma que hablan los padres cuando se despiertan a las 3 de la mañana para ir a trabajar. Es el idioma que hablan las madres cuando tienen 2 empleos para pagar la escuela de sus hijos. Es el idioma que hablan los abuelos que cuidan a sus nietos porque sus hijos están trabajando. Señaló hacia las ventanas, hacia la ciudad que brillaba afuera. Ahí afuera hay millones de personas hablando ese idioma cada día, en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, y la mayoría de las personas como ustedes, como yo era, como el señor Ruiz era, nunca los escuchan, porque estamos demasiado ocupados hablando los idiomas del poder, del dinero, del éxito. Su voz se quebró de emoción. Pero esos idiomas no valen nada, nada, si no van acompañados del único idioma que realmente importa, el amor incondicional. Mi hija me enseñó ese idioma cuando me miró desde su cama de hospital y me dijo, papi, no importa qué trabajo tengas, solo importa que estés aquí. El silencio que siguió fue sagrado. No había otra palabra para describirlo. Sagrado. Y entonces, espontáneamente, alguien comenzó a aplaudir. Fue Madame Dubois, luego el embajador Chen, luego todos. Los 200 invitados aplaudiendo de pie. No fue un aplauso educado de evento social, fue un aplauso visceral, emocional, de personas que habían presenciado algo que cambiaría sus vidas. Muchos lloraban.
Algunos se abrazaban entre sí. Era como si una verdad colectiva hubiera sido revelada y todos necesitaran expresar lo que sentían. Sebastián se unió al aplauso. Aplaudía con lágrimas corriendo por su rostro, aplaudiendo al hombre que había humillado, al hombre que lo había perdonado, al hombre que le había dado una oportunidad de redención que no merecía, pero que aceptaría con todo lo que tenía. La escultura Babel cambió de color una vez más. Ahora brillaba con luz blanca pura, las letras de todos los alfabetos del mundo fusionándose en una luz que parecía simbolizar algo más grande que el arte. Parecía simbolizar lo que todos acababan de aprender, que al final, más allá de todos los idiomas, más allá de todas las diferencias, hay algo que nos une, y es la capacidad de amar, de sacrificar, de perdonar, de cambiar. Daniel salió del museo una hora después. Las ofertas de trabajo estaban confirmadas. Los contratos se firmarían la próxima semana. La fundación comenzaría operaciones en un mes. Su hija tendría la mejor atención médica posible. Él podría regresar a hacer el trabajo que amaba, pero con balance, con tiempo para lo que realmente importaba. Subió a su auto, el Mercedes negro que ya no tendría que manejar. Tomó su teléfono. Eran las 11 de la noche, pero Ana Sofía nunca dormía temprano. Marcó su número con manos temblorosas. «Papi», contestó ella con voz soñolienta. «Hola, princesa», dijo Daniel, y su voz se quebró. «¿Recuerdas que soñaste que yo ganaba la lotería?» «Sí», rió ella suavemente. «Bueno», Daniel sonrió a través de las lágrimas. «No gané la lotería, pero gané algo mejor. Te cuento todo mañana cuando te visite. Solo quería decirte que tu papá tuvo un muy buen día, el mejor día en 3 años. Te amo, papi». «Yo también te amo, mi princesa. Duerme. Mañana empieza una vida nueva para nosotros». Colgó. Se quedó sentado en el auto, mirando el museo que brillaba en la noche. Pensó en los 5 idiomas que había hablado. Pensó en las cumbres donde había traducido para presidentes. Pensó en los tratados internacionales, en las negociaciones millonarias, en todos los momentos donde su talento había sido reconocido. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con lo que sentía en este momento, porque había hablado el idioma más difícil de todos, el idioma del amor, el idioma del sacrificio, el idioma del perdón. Y finalmente, después de 3 años, ese idioma había sido escuchado. Arrancó el auto por última vez como chofer, y mientras manejaba por las calles nocturnas de la Ciudad de México, pasó junto a un trabajador de limpieza barriendo la calle. Daniel redujo la velocidad, bajó la ventanilla. «Buenas noches», le dijo con respeto genuino. «Que tenga una buena noche». El trabajador, sorprendido de que alguien en un Mercedes le hablara, sonrió. «Igualmente, jefe, que Dios lo bendiga». Daniel sonrió, porque ahora entendía. Ese trabajador, barriendo calles a las 11 de la noche, probablemente tenía su propia historia, su propia lucha, su propia versión de sacrificio por amor, y merecía ser visto, merecía ser saludado, merecía dignidad. Al día siguiente, en una habitación de hospital limpia y luminosa, Ana Sofía escuchó toda la historia mientras su padre se la contaba. Escuchó sobre los 5 idiomas, sobre la escultura de cristal, sobre el millonario que lloró, sobre las ofertas de trabajo, sobre la fundación. Y cuando Daniel terminó, Ana Sofía, que había pasado 3 años viendo a su padre sacrificar su orgullo por ella, que había llorado cada vez que él salía a trabajar 12 horas seguidas, que había sentido culpa por ser la razón de su sacrificio, finalmente sonrió sin tristeza. «Papi», dijo, tomando su mano, «siempre supe que eras el hombre más grande del mundo, no por los idiomas que hablas, sino porque nunca dejaste de luchar por mí, incluso cuando era difícil, incluso cuando te costaba tu orgullo.
Daniel besó su frente. Princesa, tú me enseñaste el idioma más importante, y ese idioma no tiene palabras, solo tiene presencia, solo tiene amor. Y en algún lugar de la ciudad, Sebastián Ruiz de la Torre estaba sentado en la tumba de su padre, por primera vez en 5 años. Había llevado flores, había limpiado la lápida y ahora hablaba en voz alta, con lágrimas, con arrepentimiento, pero también con esperanza. «Papá», susurró, «perdóname por haber tardado tanto. Perdóname por no haber escuchado, pero finalmente entendí. Finalmente aprendí lo que intentaste enseñarme y voy a honrarte. Voy a usar todo lo que me diste, toda la fortuna que construiste, para hacer algo que te hubiera enorgullecido». El viento sopló suavemente entre los árboles del panteón y Sebastián, por primera vez en su vida, sintió algo que no había sentido en décadas. Sintió paz, no la paz de quien tiene todo resuelto, sino la paz de quien finalmente sabe qué camino tomar, porque al final de eso se trataba todo, no de cuántos idiomas hablabas, no de cuánto dinero tenías, no de qué tan alto habías llegado, sino de cuántas veces elegiste el amor cuando era más fácil elegir el orgullo. Y esa noche, bajo una escultura de cristal que representaba todos los idiomas del mundo, todos habían aprendido el único idioma que realmente necesitaban hablar, el idioma del corazón. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona no está en sus títulos, su dinero o su posición social, sino en su capacidad de amar incondicionalmente y sacrificarse por quienes ama. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar, para pedir perdón, para elegir ser mejor. Suscríbete para más historias que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Tu me gusta nos ayuda a seguir contando estas historias y recuerda, cada persona que encuentras está luchando una batalla que no conoces. Trátalos con dignidad, porque todos, absolutamente todos, merecemos ser vistos.